Hola, muy buenas tardes. Estamos acá en un nuevo capítulo de A Desalambrar la Salud Mental, en un nuevo programa, en una nueva temática que compartimos con ustedes para poder reflexionar y poder dar discusión, dar rienda suelta a lo que es una conversación donde todas las personas pueden opinar. Como estuvimos anunciando en nuestras redes sociales, hoy vamos a hablar un tema que yo diría estaba bien pendiente desde hace harto tiempo y donde personas protagonistas de la temática de hoy creo que, bueno, creemos que puedan aportar bastante a lo que es esta conversación, esta discusión. ¿De qué se trata el tema de hoy en particular? Eh, el título de este programa es Salud Mental, acompañamiento entre mujeres, voces reelevadas. Este tema, este título que vamos a plantear en esta conversación, para hablar de esta temática, hemos traído a un grupo de mujeres que han aceptado, creo que gustosamente, la invitación, no, pusieron ahí el sí al tiro, de poder plantear ciertas reflexiones, compartirlas con ustedes, que se trata del núcleo feminista de terapeutas ocupacionales, ¿ya? Eh, este núcleo feminista de terapeutas ocupacionales viene ya desde el año 2015, enero me decían por ahí, ¿cierto? Para poder abrir un espacio de la temática, cómo es de la terapia ocupacional surge una voz vinculada al feminismo. ¿De qué se trata esto? Vamos a conversar, bueno, y a presentar a las personas que vienen acá a compartir sus reflexiones. Por un lado, tenemos a Gloria Silva, que está aquí a mi lado. Muy bienvenida, Gloria, terapeuta ocupacional. A su lado está Paula Paredes. Bienvenida, Paula, también terapeuta ocupacional. Y Catherine Soriano. Muchas gracias, Catherine, y también terapeuta ocupacional. Así que darle la bienvenida. Sabemos que ahí están con los tiempos siempre para allá, para acá, pero por lo mismo se agradece este, esta conversación que vamos a tener. Invitar a todas las personas que se están conectando, que van a ir sumándose a la transmisión, que pueden hacer preguntas, observaciones, etcétera, y que posteriormente va a estar esta conversación también en nuestro canal de YouTube, al cual invitamos a suscribirse también. Eso pues, estimadas, después de esta cháchara que estoy dando, poder ver este título de salud mental, acompañamiento entre mujeres, voces relevadas. Como siempre partimos es, ¿qué piensan de este título? Que de alguna manera ustedes proponen, ¿cierto? Y qué dice un poco también, cómo piensan esta temática que vamos a conversar. Bienvenida, estimada. Bueno, muchas gracias por la invitación primero, a nombre del núcleo feminista. Eh, bueno, respecto al título, nosotras, bueno, hacemos esta propuesta. Poner un título nunca es fácil porque a uno le No, da la para impresión nada. que estos son espacios donde uno tiene que aprovechar quizás de compartir algunas reflexiones y algunas cuestiones concretas también que hemos hecho, Mm, ¿sí? Entonces, por un lado estaba esto del título salud mental y muy brevemente, porque es un tema que varias veces se habla en este espacio, sí. pero es desde la idea de bienestar, de, de cómo nos sentimos, de cómo estamos, cómo nos juntamos, también respecto a las felicidades y también a los momentos difíciles, en el Mm, fondo, porque salud mental uno empieza a decir no es un opuesto clásicamente como a las perspectivas más antiguas, pero aún presentes, como en este opuesto a enfermedad mental, mm, ¿sí? Salud mental también, pensando en las situaciones de mujeres con las que trabajamos, visto desde una perspectiva no medicalizada, mm. ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos nuestra pequeña organización, ¿eh? Sí, no. Porque si nos pone a hablar así nomás a capela, nos No. desorganizamos. Eh, entonces también pensamos en malestares, ¿sí? En cómo malestar, en sufrimiento mental, ¿sí? Mm, Estamos pensando especialmente en mujeres en el cotidiano y que son comúnmente malestares silenciados, ¿sí? mm, Invisibilizados también. Entonces,
por eso queríamos plantearnos primero, por eso salud mental, en el sentido más amplio, ¿sí? Perfecto. Y por otro lado, también queríamos a referirnos también a todos estos malestares en el cotidiano, ¿sí? Porque no es que, o sea, también hay trauma, hablamos de trauma, pero también pensamos en ese malestar de todos los días. Ahora, yo diría felizmente, es una cuestión que hemos podido hablar ya, digamos, o se ha abierto de nuevo esta discusión hace un par de años, ¿sí? Porque no es nueva, no es una discusión nueva. De hecho, quería decir que parte de las revisiones, de las cosas que leemos, que tenemos oportunidad de leer además, Qué bueno. hay un libro que es de hace 20 años, ¿sí? Que se llama El malestar silenciado de las mujeres. Pues, cuando empezamos a leerlo, la verdad es que es lamentablemente muy actual, ¿sí? Porque se habla de ese malestar cotidiano y uno dice, bueno, en teoría un libro que es de hace 20 años probablemente tiene temas antiguos, bueno, pero son temas que todavía se repiten. Bueno, y a propósito de trabajar darnos cuenta, que nos parece que es parte de lo que queremos desarrollar ahora, hay un elemento que queríamos también plantear, que a nosotras nos identifica mucho, que es el de conciencia feminista. ¿Sí? Eso la Paula va a hablar. El paso. Así. Bueno, en esto de pensarnos como grupo de mujeres que logró reunirse hace un tiempo y que nos unía a todo esto de ser terapeutas ocupacionales y estar pensándonos en esa práctica. Claro, ya 4 años. Sí, es harto tiempo ya. Y cada año lo vamos celebrando también, es como hoy, sí, como otro año más juntas y todo eso. Llegamos a Julieta Kirkwood, yo creo que como es emblemática, es chilena, entonces, y efectivamente hay literatura ahí que llegó a nosotras o uno la encuentra y cada una tiene su experiencia con eso. Y aparece esta idea de conciencia feminista que nos ha hecho sentido en todo este camino, en pensar cómo cuando pensamos en nuestra historia como mujeres y nos permitimos hacernos conscientes de algunos elementos que hayan producido violencia o nos hayan mantenido oprimidas históricamente, cómo eso puede tener un vuelco más positivo, digamos, de alguna manera, y que esa conciencia nos permita movilizarnos. Y eso es algo que no planteamos nosotras como grupo, sino que lo plantea esta autora, y ha movilizado mucho a este núcleo, sí, en ese sentido, como cómo hacer conciencia feminista partiendo por nosotras como cuando decidimos juntarnos a partir de una serie de como escrituras que estábamos haciendo todas en distintos planos, así, no sé, unas tesis, otras en pregrado, otras en la academia. Lo digo porque es importante para nosotros también, que fue a partir de algo que puede sonar muy como academicista, como algo muy formal, así, como que acaba de tener, no sé, un grado o algo así, y que se transformó en algo que era mucho más cotidiano, que trascendía eso, que es una parte de nuestras vidas nomás, y que es pensar nuestra cotidianidad a partir de esa conciencia, de saber que somos mujeres, que trabajamos con otras mujeres, que históricamente han sido oprimidas, y que eso cuando se hace consciente se permite la transformación, digamos. Y lo piensan colectivamente, o sea, no solamente cada uno en su casa, sino por qué pensarlo colectivamente, esta conciencia feminista también. Sí, porque ahí está el sentido, digamos que de eso también se trata la idea, porque, y es lo que decía la Gloria, y lo que va a ir contando más la Katy también, que efectivamente no se puede hacer solas, no es solas. Cuando se hace sola, efectivamente puede ser muy doloroso, o finalmente no estamos como permitiendo lo que significa hacer una transformación cotidiana, o ya sea como en la práctica misma, porque nada de esto se vive de manera individual, no, es imposible. Es lo que se dice históricamente, cuando uno medicaliza un sufrimiento, efectivamente se está diciendo que ese problema es tuyo. Medicalizar el sufrimiento es como verlo como una enfermedad, una patología, algo esa así. Es una manera de entenderlo, sí. Ya lo pregunto. Sí, sí.
Yeah. Esa es una manera. Pero también hay otros problemas que efectivamente se individualizan y que cuando tú individualizas algo, produces dolor, digamos, porque estás como responsabilizando solo a esa persona respecto a lo que pasa y es una serie de elementos los que está produciendo eso. No Perfecto. solamente que yo no tengo las herramientas para sobreponerme frente a una situación de la vida o frente a una situación muy concreta, puede ser algo económico, ya sea, o estudiar, no sé. No, pues cuando yo lo pienso eso colectivamente es cuando efectivamente puedo transformar algo y pensar que, bueno, en esto no me pasa solo a mí, por lo tanto puedo encontrar otros apoyos, digamos. Y yo creo que eso nos pasó un poco a nosotras, no sé. Sí. 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 No, es que lo que decía la Paula, claro, ¿de qué manera? Porque podríamos habernos quedado en esto del academicismo y exactamente cada una, comillas, sacar su título, su posgrado Hacer su y listo, investigación y todo, check, claro. digamos, estamos. Entonces, es interesante cómo a partir de encontrarnos, yo no voy a decir de manera natural, porque es como totalmente contradictorio, sino que cómo nos dispusimos a hacer de eso una práctica política, ¿sí? Porque empezamos a hablar de otros temas, empezamos a hablar de hecho de por qué era que nos juntábamos un sábado en la mañana. ¿Ya? Cuando el sábado en la mañana siempre puede ser para muchas cosas, Claro. por ejemplo dormir, y entonces nos empezamos a reunir y empezamos a hablar de nosotras, de nuestras prácticas y superar esta idea de las tutorías, que es un espacio interesante, pero como esta tutoría entre pares, la investigación, sino que empezar también a mirar eso como con un sentido de transformación. Entonces, en ese sentido, también hemos trabajado consciente e inconscientemente la posición, ¿sí? En el sentido de cuál es nuestra posición como terapeutas ocupacionales. ¿Sí? Claro, porque eso es como algo que la reúne inicialmente. Claro, ¿no? claro, pero entonces podríamos juntarnos a seguir reflexionando y a seguir como, entre comillas, gozando de esos privilegios, de los privilegios que ya una trae, y uno dice haber estudiado, haber tenido un título, que eso te permite acceder a otras cosas. Entonces, ser consciente de esos privilegios, ¿sí? No es para decir somos conscientes de nuestro privilegio, oye, qué bueno que somos conscientes, sino que entonces, ¿qué hacemos con eso? Entonces hay varias cosas que podemos hacer. O sea, desde ese reconocimiento de la posición es que también podemos plantear como otros modos de relacionarnos, ¿sí? O sea, otros modos de relacionarnos en el cotidiano, pero también otros modos de relacionarnos en nuestras prácticas concretas. O sea, ¿de qué manera nosotras pudiendo, porque se nos dan todas las condiciones probablemente para ser opresoras, ¿sí? Yo diría que hay gente que decir, opresora no será mucho. No, puede ser opresora. De decir, mira, desde mi saber poder, yo sé lo que tú necesitas porque yo soy terapeuta ocupacional, y no necesito decirlo porque comúnmente las personas que llegan a consultar reconocen eso en una, más allá de que uno dice qué tan real es. Entonces, si uno no es consciente de esa posición, una puede seguir arrasando sobre la otra persona. O sea, puede ser que, parece una obviedad, pero puede ser que yo inconscientemente esté en una situación de poder. Claro, Como... o sea, y si lo si no soy consciente de eso, entonces incluso hay mucho hacer como que, hagamos como que somos todas iguales, que estamos todas en la misma posición, y no es así. Entonces, ahora, los diálogos que tienen que ver con con planteamientos, por ejemplo, que vienen de las epistemologías del sur, que plantean lo de la interseccionalidad y plantear el tema de raza o etnicidad, plantear clase, entonces cómo las estructuras patriarcales nos van produciendo como mujeres, o sea, poder ir mirando, haciendo ese análisis de todas esas dimensiones que producen opresión, eso nos va a permitir dar mejor cuenta de la complejidad de las situaciones. Ahora, no es que uno diga, entonces vamos a intervenir en todas, porque ahí seguimos operando en la misma lógica, ¿sí? Pero ser consciente de eso, tener conciencia de esa posición, tener conciencia feminista, tener conciencia de todo lo que se ha naturalizado y banalizado respecto a nuestros roles, incluso, por ejemplo, mujer igual cuidadora, ¿sí? Entonces, y cuidados que no son remunerados, por ejemplo. O sea, yo realizo un trabajo de cuidado y eso no es remunerado. Y así una serie de cosas más que, bueno, yo creo que hay un montón de ejemplos. Entonces, tomar conciencia es disponerse para la transformación, para generar oportunidades con otras mujeres,
Porque, a ver, perdón, no quiero desordenar tanto, pero hay otro ejemplo, lo que pasa es que está, una podría decir, gracias, Katy siempre Fluye, colabora, dicen, fluye. es que hay una, ya, no sé, lo que pasa es que también una podría llegar a decir, bueno, lo que pasa es que yo trabajo con mujeres, y yo veo, por ejemplo, yo veo y hago todo el análisis interseccional y eso, pero las mujeres no están demandando nada. Entonces, ahí hay que tener un poco, digamos, atención a esta especie de omnipotencia, como de, nosotras vamos a salvar a las mujeres. No, ¿sí? Pero por otro lado, si no piden nada, vamos a decirlo así, no significa que entonces, bueno, no me piden nada, por lo tanto, No yo hacemos me nada. voy a otro lado, claro, no hacemos nada. Sino que también es empezar a acompañar para poder también ofrecer posibilidades para que las mujeres se den cuenta, para que también reflexionen, problematicen respecto a esas situaciones de opresión. Ahora, lo responsable es que cuando uno hace algo, también esté disponible para acompañar en cuando alguien dice, ¿sabéis que me acabo de dar cuenta realmente que esto tiene que ver con toda mi historia? Porque no es como decir, ya te diste cuenta, bueno, permiso, me voy a otro lado, sino que cómo acompañamos para seguir avanzando en eso. Pero lo que decía la Paula, esta cuestión individualmente no da, ¿sí? Por eso es que nosotras mismas, como experiencia de núcleo, también sentimos eso, de cómo colectivamente es que hemos podido desnaturalizar, no normalizar y a propósito de eso avanzar. Entonces nos reunimos, entonces dijimos, bueno, hagamos de esto una cierta sistemática. ¿Qué más podemos hacer? ¿Cómo traducimos eso con otras compañeras también terapeutas ocupacionales? ¿Cómo hacemos eso con las mujeres que trabajamos? O sea, si yo voy a seguir trabajando igual que siempre con las mujeres que he trabajado, entonces no tiene sentido. ¿Sí? Eso. Sí, sí. Un ejemplo, que, claro, lo que plantea igual la Gloria es interesante porque, de hecho, cuando partimos, me acuerdo perfecto haberle compartido la experiencia a otra colega, así, colega terapeuta ocupacional, no sé qué. Digo colega, era una mujer, entonces le digo, no, nos vamos a juntar, somos un núcleo feminista. En esa época teníamos como otra lógica en el nombre, era un núcleo de terapeuta ocupacional feminista. Y me dice, que quedó así como muy marcado. Me acuerdo que lo compartí igual. Como, pero ¿para qué se van a juntar si las mujeres ya no sufren ese tipo de problemas? Como ya no les pasa nada. Como, si ya no tenemos problemas. Y yo así, claro, exactamente. Podemos votar. Tenemos los derechos civiles garantizados, entonces entiendo la lógica. Y apuntaba a eso. Y de eso tratamos como de ir transmitiendo cuando hablamos de conciencia feminista, hablamos de la existencia de este núcleo, porque por supuesto que eso ya está superado, pero no significa que esté superado o que las mujeres tengamos un lugar significativo aún en esta sociedad y que no existan los problemas que existen respecto a nosotras y a las personas con las que trabajamos además. Entonces, como bien duro eso. Ahí tenía unas opiniones, Catherine. Sí. Sí. Voy a seguir con el orden. ¿Puedo desordenarme ahora? No. No, sí, voy a fluir. Bueno, ahí la gente está comentando, empezamos ahí que siga sí, o sea, retomar un poquito más que nada la experiencia como núcleo, como es la que hemos tenido nosotras al reunirnos, en verdad. Cuando las chiquillas hablaban como de esta conciencia feminista y de este posicionamiento, en verdad. Y es por eso que también nos juntamos, ¿ya? Las cosas que estábamos haciendo, todas estas trabajos académicos que estábamos haciendo, tenían un enfoque de género o tenían quizás algunos en su proceso sufrieron algún cambio y ya se declararon como feministas, como pasó en la tesis de la Paula con otra compañera que es del núcleo también. Y eso es parte también del proceso de ir acompañándonos entre nosotras. Ya partió como un espacio de cotutorías, de hablar de esto que nos inquietaba y que estábamos investigando, ¿cierto? Parte como desde la academia, pero nos fuimos dando cuenta de que como mujeres, desde lo personal y cotidiano, también habían temas que no estaban totalmente resueltos o que no teníamos quizás cómo acompañarnos. Y en ese espacio, como feministas y terapeutas ocupacionales, se dio
para poder conversar esas cosas, como un diálogo y O sea, desde lo personal y lo político. no solo hablar de algo como algo que está lejano, sino también que ustedes también A nosotros nos pasa también. experimentaban Sí, justamente. cosas. Se nos apagó la sí, luz. Gracias. El patriarcado atentando. Vale, fluye. Sí, bueno, eso también es súper importante para nosotras porque nos permitió acompañarnos. ¿Ya? Es como que este título también tiene que ver con eso, cómo nos acompañamos nosotras como núcleo, como mujeres, y también ahí el cambio de nombre que existió. Nosotras, claro, dijimos primero Núcleo de Terapeutas Ocupacionales Feministas, y después dijimos, bueno, ¿cuál es nuestra posición? ¿Cuál va a ser nuestra posición política en esto, en verdad? Y fue como, bueno, somos mujeres, por ende, y nos identificamos como feministas, eso va a ser nuestra primera posición frente a cualquier cosa, en verdad. De ahí vamos a hacer nuestro cambio, nuestro posicionamiento y nuestras estrategias también. De ahí nacen también todas las otras cosas que realizamos, el encuentro, la sistematización que estamos realizando. Todo nace desde ese posicionamiento. O sea, para nosotros el también declararnos como núcleo feminista de terapeutas ocupacionales, estamos haciendo una reivindicación también. Porque esto no se estaba dando antes. O si se estaba dando, quizás estaba un poco oculto, o estaba como un poco disfrazado desde el enfoque de género, pero nosotros estamos haciendo una declaración acá. Y eso es súper importante también, como hacerlo público. Y en ese sentido, como que es interesante esta mezcla que mencionan desde la academia, desde investigaciones, como también incorporan su propia experiencia como mujeres que están en esta profesión de terapia ocupacional. Hay hartas preguntas ahí, pero vamos a ir con vos, Inof, que tiene un comentario. Hay mucha gente conectada. Mariano, Tamara, Hernán, Clau, Francisca, Nicole, Fernando, Manuel, Eladio, Francisca, Javiera. Tamara Palomino pregunta, ¿cómo entiende el núcleo el término feminismo? Tremenda pregunta. Sí, bueno, acá hay que darle espacio también a la heterogeneidad, a la pluralidad, yo creo, ya, porque no tenemos nosotras un término que hayamos definido como núcleo, como feminismo, ¿verdad? Yo creo que aquí tiene que ver mucho el posicionamiento que tenemos nosotras, pero para nosotras el feminismo es una posición política. Es una posición política, social también, es como enfrentamos nuestro cotidiano, de ahí nos movemos y lo vivimos de forma distinta, pero también desde ahí nos acompañamos en nuestras distintas vivencias de ser mujeres en una sociedad patriarcal. El feminismo es esta posición que si bien nos entrega como algunas estrategias, podríamos decirnos, al acompañarnos, nos permite, no sé cómo decirlo, voy a hacer como más de lo personal. Para mí el feminismo es mi forma de vivir, eso es el feminismo, como bien personal. Sí. No sé si las chicas quieren agregar algo más porque no es algo que tengamos definido. No creo que se pueda definir así como el núcleo, pero hay otras definiciones que las podemos leer, pero no va al caso. Pero eso es interesante, desde la experiencia como tú lo defines. Sí, es que es súper buena esa pregunta y en general siempre buscan que respondamos eso, es muy divertido porque, y claro, yo creo que a lo que todas hemos llegado, en la medida en que nos hemos reunido como feministas, finalmente eso nos respondemos, es como, para mí el feminismo es estar acompañada, para mí el feminismo es la política de las mujeres, para mí el feminismo es el derecho, ¿se entiende? Como es algo, sí, ha sido una forma de lucha, digamos que es algo muy personal también, y que lo que sí hemos llegado como a conclusión es que el feminismo es colectivo, como es esta grupalidad, es todas nosotras. Hace un tiempo atrás realizamos un ciclo de encuentros, bueno, hace como 2 años atrás, en verdad, y que eso es lo que hablaba la Katy, que estamos tratando de sistematizar. Y esas eran algunas de las preguntas que surgían todo el tiempo, pero ustedes díganos qué es el feminismo, o qué es la terapia ocupacional feminista, porque de feminismo, claro, hay un sinfín de autoras que podemos nombrar. Yo diría que Alda Facio es alguien que hemos citado en algunos espacios. Alda Facio. Alda Facio, Sí. ahí para que la gente pueda buscarlo también. Claro, pero claro, llegamos a esa conclusión, como
para todas es una experiencia distinta, pero sí lo que nos une es lo colectivo, sin lugar a duda. Y ahí se encuentra el espacio como más contenedor o de reivindicación. Entonces es una muy buena pregunta, pero Interesante. Sí. Bueno, saludos a Tamara Palomino. Ah, sí. Sí. Saludos a Tamara. O Por ahí, sea, por ahí. Claro. No, pero no es palo blanco. Sí, respecto, aparte de una muy buena pregunta, no, pero sumarme a lo que han dicho las compañeras y que de hecho por eso también nos podemos plantear hablar de feminismos, ¿sí? O sea, no queremos hablar de que hay un feminismo, sino que hay feminismos. Para mí, digamos, y también en los diálogos aparece esta idea de decir, bueno, el feminismo es igualdad de derechos que el hombre. No, porque hablar de hombres y mujeres también es un asunto que podría ser violento, digamos, si nos planteamos de hombres, mujeres, y que ahí está la existencia, ¿no? Claro. Entonces nosotras hablamos de mujeres, ¿sí? De quienes se sientan mujeres. ¿Sí? Entonces no definimos a priori quiénes son mujeres. No que quienes son mujeres, porque dicen que lo son, entonces, claro, entonces pueden participar del núcleo, ¿sí? Entonces, bueno, es por un lado pensar que el feminismo no tiene que ver con ni con esa categorización, ni con decir la igualdad de derechos, sino que tiene que ver con una interpelación y una observación respecto a las estructuras patriarcales, como un sistema, ¿sí? O sea, no es queremos igualdad de derechos y queremos acceder en igualdad de condiciones, así de malas que pueden ser que otras personas, sino que sabemos que ahí en la base, digamos, está la estructura patriarcal, y ahí también es donde uno puede decir cómo eso está cruzado por capitalismo también y por el colonialismo. ¿Sí? Entonces, Katy, el modo de ser, el modo de sentir y pensar, de estar, eso se ha traducido también por lo que comentaba la Paula. O sea, nuestra forma, no queremos instalar una cosa que finalmente sea hegemónica, ¿sí? O decir, el feminismo es esto y entonces la que le gusta está acá y si no, no está, ¿sí? Entonces se expresa, este pensar los feminismos se expresa en nuestras metodologías, ¿sí? O sea, hay a la base una epistemología feminista, y con esto termino, que es, claro, cuando decimos terapia ocupacional feminista, no me dice que terapia ocupacional feminista, ay, ya me fue la onda, perdón. No, es solamente para decir que, ya me acordé, no es que somos una ramita o un apéndice de las terapias ocupacional crítica, política, social, etcétera, etcétera, digamos, ya pensando en terapias ocupacionales que son con cierta reflexión crítica, sino que somos terapia ocupacional feminista, porque responde a esa epistemología feminista. ¿Sí? Y no tiene que ver con que no seamos capaces de encontrar raíces en otras cosas, sino que decir somos una cuestión que tiene otra epistemología. Interesante. Me gustaría como poder incorporar, aparte de los comentarios que ahí van haciendo, algunas preguntas que nos hicieron llegar por Instagram, que también le pueden poner me gusta ahí. Bueno, hay un tema ahí hay un tema ahí que lo pueden mencionar, sí, está interesante. Vamos a tener espacio para eso. Francisca Javiera dice, desde su profesión, ¿cómo contribuyen, me imagino, la terapia ocupacional, cómo contribuyen a la igualdad de género? Se plantea así esa pregunta. Claro, ¿cómo contribuyen a la igualdad de género? No sé cómo lo tomarán ustedes. Yo voy a decir un par de cosas, Sí, pero... Sí. Un par de cosas. El Paloma no me cree. El público, tenemos público. Sí, el público. No, pero de verdad va a ser breve. Lo que pasa es que yo creo que en términos de, o sea, una podría ya decir si acaso es género lo que uno puede plantearse. Si acaso igualdad de género, uno dice, porque géneros uno puede plantear que hay una gran diversidad de géneros. Entonces, me refiero a que cualquier concepto, esto lo he dicho mil veces, pero que cualquier concepto puede ser vaciado, puede ser instrumentalizado. Por eso digo, o sea, hablar de igualdad de género podría perfectamente no decir nada. O
O sea, cuando decimos las políticas públicas, dicen con enfoque género, hay como una serie así como de 3, ¿cómo se dice? Indicadores, y que a veces son bien ridículos, digamos. Entonces podemos instrumentalizar el género. Entonces lo que nosotras pensamos es en igualdad, claro, igualdad entre las mujeres, llámese género o no. ¿Ya? Perfecto. Eso. Yo solo agregaría que claro, es que claro, hablaría de persona incluso, como de cómo apoyamos a las personas en igualdad en el acceso a derechos, por ejemplo, y con un foco en las mujeres, pensando que históricamente han sido vulneradas en eso. Pero claro, el género, en nuestra opinión, no, es algo que ya queda como corto, digamos. Claro, Como claro. a lo que apunta es como hombres y mujeres, y no sé si hoy ya podemos hablar de eso, es demasiado sesgado, muy limitante, digamos. Las reflexiones que están planteando es como el abanico mucho más amplio que eso, es como Sí. que no se genere esta exclusión finalmente. Hay otra pregunta antes que vos y Nof digan, o quería mencionar. No. Sigue. Ya. Dice, toromboleando, Samuel, toromboleando Samuel, algo así. Dice, ¿cuál es el aporte al feminismo desde las terapias ocupacionales? Sí, al feminismo desde las terapias ocupacionales. Es como, claro, desde la profesión de ustedes, como, ¿qué podrían aportar al movimiento feminista? Solo una cosa. Es que yo creo que, no creo que suene como algo, ya, pero lo voy a decir, no. Dale. Es que yo creo que esto no se ha trabajado antes en nuestra experiencia profesional. No sé si existe otro núcleo feminista de terapeutas ocupacionales. Entonces yo creo que ahí sí ya hay un aporte en ese sentido, de lo que ha hecho este grupo de mujeres, de poder pensarnos feministas y eso hacerlo concreto en nuestras prácticas. O sea, yo estoy segura que cada una de nosotras, en los lugares en los que trabaja, está hablando de esto. ¿Cachai? Estamos hablando de nosotras como núcleo, estamos compartiendo lo que estamos descubriendo, en lo que nos estamos formando, en lo que estamos viviendo, sintiendo. Entonces yo creo que desde ahí, sí, que el feminismo o los feminismos consideren a las terapias ocupacionales ya es una parte en sí. No sé, eso pienso. Respecto a... No. Bueno, dale. ¿Sí? Claro, yo creo que quería, a propósito de eso, de esa pregunta de toromboleando Samuelmente, lo del título, cuando hablaba de acompañamiento entre mujeres, voces re elevadas. Especialmente esta última parte, y ahí creo que voy a apuntar un poco a la pregunta. Cuando lo pensamos así es porque eso de relevar tiene que ver con con poder relevarnos en las cuestiones de la vida, ¿eh? No solo en el trabajo, en los cuidados, que es donde comúnmente aparece la palabra relevo. Eso por un lado, porque entendemos que, dado que una transita por distintas posiciones, pongámoslo así medio como binariamente entre oprimida, opresora, bueno, como pasamos por distintas posiciones, también esos son modos de relevar, ¿sí? No es que yo tome la posición de opresora para relevarme en lo otro, sino que como sé que eso ocurre, en tanto soy consciente, puedo ser relevada o puedo relevar a otro. Porque en esta lucha, y yo sé que a veces hay gente que dice que uno le pone color cuando habla de lucha, pero es una lucha cotidiana, es una cuestión de todos los días, es cuando uno empieza ahí y a veces uno anda con más energía para decirle al otro, mira, esto no sé qué, esto se trata de este asunto, esto tiene que ver con una, no sé, con una opresión, esto tiene que ver con no sé qué. Entonces hay que tener mucha energía para eso y necesitamos a veces uno dice estoy cansada, ¿sí?
estoy cansada, o me tengo hasta aquí, o todos los días estaré lo mismo. Y entonces nos relevamos de esa manera. Y por otro lado está el reelevar, y en esto, en tanto terapeutas ocupacionales también, saber que tenemos en ocasiones algunos poderes en ese sentido, una posición de poder más bien, ese poder utilizarlo como para elevar las voces de mujeres que comúnmente no tienen oportunidad de ser escuchadas, pero no en esta posición que al inicio lo decíamos, no en esta posición como de salvadoras de algo, sino que sabiéndonos que tenemos la oportunidad, ofrecerla y compartirla. Y así pueden también emerger o tomar más visibilización las voces de mujeres, las voces tanto para hablar del sufrimiento, del malestar, para hablar de las ideas que tenemos para transformar. ¿Sí? Entonces, como por ahí un poco iba esa relación, y que como terapeutas ocupacionales nos encontramos en esa cuestión, yo diría, bastante a diario. ¿Sí? Nos llega una pregunta de Eladio Reguebarren, a lo mejor lo conocen. ¿Qué terapias ocupacionales están más abiertas a las propuestas que ustedes impulsan? O sea, yo solo pienso, a ver, la Gloria también ya lo dijo un poco antes, y era esto de cuáles, dijiste las raíces, que ahí me hizo pensar como en eso. O sea, yo diría que hay una base sobre una terapia ocupacional social, uno podría decir. Bueno, yo creo que algunas de nosotras hemos tenido esa formación. Entonces hay que pensar como en otras terapias ocupacionales, podría empezar la social o la terapia ocupacional crítica, pero insistiría en lo que han dicho las colegas, que esto también es otra terapia ocupacional y parte desde una epistemología feminista, como decía la Gloria, ¿no? Pero si hay que pensar como en alguna raíz, yo pienso en esa. Sí, lo que pasa es que, compañero Eladio Recabarren, hace ya un tiempo, además, somos integrantes del equipo de la carrera de terapia ocupacional de la USACH. Perfecto. Y yo estoy muy contenta, digamos, de ser parte de ese equipo. Para mí tiene mucho sentido porque o sea, por ejemplo, la experiencia del núcleo es algo que está muy presente en este equipo, ¿sí? Y no solo en el equipo, sino que también en las clases, o sea, en la relación con estudiantes. De ahí nos han invitado un par de veces, por ejemplo, a conversatorios, para hablar de feminismo, del feminismo en la cotidianidad. Entonces, pero tiene que ver también con que hay ahí un posicionamiento que tiene que ver con las epistemologías del sur. Entonces, yo diría que eso es una de también de las grandes cuestiones que a mí me identifican tanto con ser parte del núcleo, porque no es que entonces ahora todas somos de esta epistemología, o ahora todas somos sociales o críticas, sino que somos terapeutas ocupacionales feministas, y yo puedo ir y decir, oye, mire las epistemologías del sur, y María Lugones, qué sé yo, y una serie de autoras más, sino que también podemos dialogar en torno a eso. Pero yo creo que, o sea, por lo menos cuando yo te hablaba de feminismos, hay feminismos del sur también. Sí, no, interesante eso de los conceptos absolutos, porque de hecho hace poco estaban hablando de personas que hablan de las historias en vez de la historia, pues, como decir, no hay un solo concepto para explicar como una verdad absoluta. Caterina estaba ahí pensando, está apoyando moralmente. Eso, había otra pregunta, no sé, Boginov, que entonces pasamos a la que tenemos en Instagram. Una última que nos hicieron llegar, que es de Andrea Caterina. No, bueno, es parecida a la anterior, bueno, es igual parecida. Dice, ¿cómo se trabaja desde una postura feminista en el área de terapia ocupacional? ¿Cómo se trabaja desde una postura feminista en el área? Eso, ¿qué pueden mencionar? Una estrella de rock, Caterina. Me perdí la pregunta. ¿Cómo se trabaja desde una postura feminista en el área de la terapia ocupacional? ¿Cómo se expresa eso?
feminismo en el quehacer de la terapia ocupacional? O sea, mira, yo creo que todo parte de la reflexión que se esté realizando de la práctica cotidiana que uno hace como terapeuta ocupacional. Lo que te hablábamos del posicionamiento, ¿cierto? De entender que tenemos una cierta cantidad de privilegios y que de ahí también tenemos que hacer una bajada. No me gusta hablar mucho de bajada, pero se entiende. Y ¿cómo se llama? La reflexión y cambiar algunas prácticas, tanto en las intervenciones mismas, como quizás las relaciones, por ejemplo, con las compañeras, los compañeros de trabajo. Entender que hay estructuras de trabajo que son súper sesgadas y que son súper definidas, y es muy difícil moverse en eso. Entonces, el feminismo es una resistencia. Entonces, moverse desde una terapia ocupacional feminista implica lo que te decía las compañeras también, de estar constantemente como luchando contra esta estructura, contra quizás la típica pauta, instrumento que uno realiza de evaluación y decir, bueno, este instrumento quizás no es acorde, no es pertinente, hay que buscar otras formas y lo que hablan de los acompañamientos también. En ese quehacer, por ejemplo, que estás mencionando, como ¿qué situaciones uno, en el quehacer de la terapia ocupacional, por ejemplo, uno se encuentra como que a ustedes les genera este malestar de ver situaciones que uno ve que mujeres oprimidas o luchando contra como el patriarcado, y cómo en el quehacer como algo más práctico, dices tú. Claro, el cotidiano, como qué cosas así les remueven de alguna manera. O sea, yo creo que hemos hablado harto, en verdad, de las experiencias como terapeutas ocupacionales en estas intervenciones. Puedo hablar más o menos de lo que yo hago. Yo trabajo en un programa de cuidados domiciliarios para personas mayores. Ya en el MEMS, en el Movimiento de Preemancipación de la Mujer Chilena, que es un programa que está hace 13 años funcionando. Así que, y nace de esta lógica también del trabajo de cuidados, ¿ya? De este trabajo de cuidados invisibilizado, ¿cierto? Entonces, tomar a estas personas que están ejerciendo este trabajo, hacer una formación y remunerar este trabajo, ¿ya? De ahí nacen las asistentes comunitarias. ¿Ya? Un tema invisible. Claro, justamente es un tema invisible y que todavía está invisible, en verdad, ¿ya? Si en el espacio que llamamos privado, todavía se sigue haciendo cargo de la persona mayor o la hija, o la esposa, o la nuera, claro, pero siempre es una figura femenina, o una mujer. Entonces, desde esta lógica, lo que hace este programa y nace desde ahí, como de relevar esta figura, ¿cierto? Y decir, bueno, existe, tiene los conocimientos, ¿cierto? Un conocimiento de experiencia, y además le estamos dando esta formación, y remunerado porque corresponde, ¿ya? Entonces, desde ahí yo ya tengo como esa experiencia como un poco más disruptiva, que quizás no voy a ver en otro espacio, ya que es que la figura de la mujer está totalmente valorada, ¿cierto? Desde el trabajo de cuidados que se realiza, que está muy invisibilizado, en verdad. Se ve en el cotidiano. Yo trabajo con personas mayores y veo que se sigue dando esta hija que está totalmente renegada al cuidado de la madre o del padre y no tiene otras posibilidades. Mujeres principalmente. Mujeres principalmente, sí. Mujeres principalmente. Eso sería como un ejemplo que tú has visto. Claro, o sea, en la práctica, ¿cómo se puede trabajar eso, por ejemplo? Porque uno dice, ¿qué opciones hay, cierto? Bueno, la opción del acompañar también. Si igual hay que entender que hay opciones y que no podemos tampoco imponernos nosotros sobre estas personas. Hay un tema también de decisión y de respetar las decisiones que toman las mujeres, en este caso, de cuidar. Si no hay nadie más que lo haga y esta persona está tomando la decisión, también hay que respetar eso. Interesante. Sí. ¿Sí? Sí, yo creo que, y esto es muy breve, en la formación nuestra se suele categorizar parte de nuestro trabajo a partir de cómo nosotros podemos guiar a alguien o acompañar a alguien respecto a un rol que cumple socialmente, por ejemplo. Y eso es un trabajo muy fino y que está muy banalizado en ese sentido. O sea, en la formación en general, a una le dicen que, por ejemplo, le proponga ciertas actividades a una mujer y otras ciertas actividades a un hombre. Eso
hay que tenerlo presente así todo el tiempo, como estar muy conscientes de cómo yo ahí puedo estar replicando estereotipos de género, por ejemplo, o privando a una persona de tomar una decisión respecto a lo que quiera hacer, y en particular a una mujer, en ese sentido. Entonces, cómo tener presente todo el tiempo que nuestra práctica está todo el tiempo siendo pensada desde el feminismo, y que es súper difícil, digamos, no es algo, porque está instalado en nuestras vidas el patriarcado, o sea, en lo más profundo de nosotras. Se nos ha dicho que es natural que la mujer haga esto y que quede relegada a cierta actividad, y el hombre a cierta otra actividad. Y eso en la práctica es un trabajo así todo el tiempo de conciencia, de efectivamente tomar a las personas y hacerlas parte de los procesos, a las mujeres hacerlas parte de sus procesos, y yo creo que eso no es algo que no está todo el tiempo mirado, digamos. Ahí en lo práctico uno puede ver esto que mencionaban de la conciencia feminista, Sí. por ejemplo. Sí, por ejemplo. Eso quería decir. Gracias. Yo me voy a referir a dos cosas. Una es la experiencia con la que nos encontramos comúnmente. Bueno, nosotras dos trabajamos en la comunidad terapéutica Peñalolén, Cordes. Es un centro ambulatorio de salud mental, y ahí trabajamos con personas con sufrimiento mental y una serie de experiencias, de historias, digamos, de vulneración de derechos, en fin. Entonces, bueno, trabajamos con mujeres también. Ahora, nos encontramos en esa experiencia, y también yo puedo hacer recuerdo de mi experiencia en 2 hospitales psiquiátricos, habiendo trabajado, digamos, donde las historias comúnmente, a propósito de algún sufrimiento en particular, de algún trauma, que comúnmente está silenciado, no es dicho, o si es sabido por la familia es ocultado, se deja ahí, no movamos mucho esto, ya pasó, en fin. Entonces, bueno, y por distintos tipos de opresión y de malestares cotidianos, no sé, puede llegar una mujer a consultar, donde comúnmente en ese circuito institucional es categorizada o catalogada de trastorno psiquiátrico severo, ¿sí? Porque esa es la categoría que se usa, sin mirar en qué condiciones, ni las historias, ni nada de eso. Ahora, desde ese momento, las mujeres, todos sus circuitos institucionales, no solo los sanitarios, sino que también los de desarrollo social o protección social, son como bajo esa categoría. Entonces, a eso también nos referimos cuando hablamos medicalización de la experiencia cotidiana o del malestar o del sufrimiento. Entonces, no sé, voy a decirlo de una manera un poco absurda, pero lamentablemente ocurrió así alguna vez, donde una mujer que le dolían los dientes, en el CESFAM no la querían atender, ¿por qué no? Porque si ella es psiquiátrica, entonces tiene que ir al Barros Luco, porque esto era área sur, tiene que ir al Barros Luco, al piso 3, no sé, no me acuerdo cuál era psiquiatría. Entonces decíamos, sí, y entonces yo ya dije, que vamos a empezar a molestar un poco a la dentista, por lo menos, que no se la lleve gratis. Entonces le dije, no, le dije, es dental, no mental. Entonces, como para decirle, entonces, porque ella estaba ahí en su box y no atendía, porque no, pues que es psiquiátrica y sí, no sé qué. Entonces, y eso es un ejemplo más. Pasa que a veces es así de burdo y a veces es más sutil. Yo diría que casi es más peligroso los que son así solapados, porque no tienes cómo devolver algo, por ejemplo. Eso por un lado. Y por otro, como para no quedar sumidas en que que es difícil, pero también hay posibilidades, hay aperturas en esto. Por ejemplo, acá en la comunidad tuvimos la idea de hacer un colectivo de mujeres. Ah, sí. ¿Sí? Que después, otro día, Sí, tal sí. vez. Ya. No, sí, ya estamos invitadas, ¿cierto? Ya dijo. Bueno, claro, pero un colectivo de mujeres donde ahí la idea no es un colectivo de mujeres donde van, comillas, usuarias o las consultantes del programa o de los programas solamente, sino que también es abierto a todas las mujeres, y de hecho ponemos mujeres que vivan o hagan parte de su vida en Peñalolén, para hablar de nuestros derechos, para hablar de nuestras historias, de lo que nos pasa, y esa es como la invitación todos los meses. Entonces,
han sido, y son cuestiones que se van construyendo ahí también. O sea, habemos dos personas que facilitamos el espacio, que generamos ciertas pautas, pero donde los temas han sido puestos desde el grupo que se va juntando, que no siempre es el mismo, pero ahí van apareciendo, hablemos de la invisibilización, finalmente son los temas que una podría decir, mejor los pongo yo, más fácil, listo. No, porque tiene que ver con el grupo que se va juntando, va hablando de estos temas. Y en base a eso, a lo que estamos viviendo, al barrio, a la historia del barrio, a las historias personales, a quien ahí nos encontramos personas muy distintas. Somos todas mujeres, pero somos bien distintas. Entonces, digo, que también esas O sea, son más formas real de que muchas veces es facilitar espacios para hablar de esto y para ver de qué manera seguimos, cómo avanzamos. Interesante. Vozinov, Creo que la última pregunta, por el tiempo. Cata Tobar pregunta, ¿cómo trabajan la vulneración de derechos de la mujer? Bueno, una forma, y que tiene que ver con el título de este encuentro, el acompañamiento. Bueno, hay distintas versiones de acompañamiento. Una puede ser acompañamiento así en general, acompañarnos. Nosotras trabajamos mucho con acompañamiento terapéutico. Pero este acompañamiento muy en concreto para el acceso a derechos, a veces lo que nosotras trabajamos en el programa de apoyo para la autonomía es acceso, por ejemplo, y ejercicio del derecho a la salud, al trabajo, a protección social, vivienda, vida independiente, etcétera. ¿Ya? Pero este acompañamiento no es como te voy a acompañar, porque bueno, podría también decir, es que tú necesitas, a todas luces tú necesitas acompañamiento, claro. ¿sí? Sino que es decir, qué posibilidades, mira, yo te puedo acompañar y mi acompañamiento puede ser este. ¿Sí? Por ejemplo, ahí acompañamos un tiempo que cuando llegó, bueno, tenía una cierta, decía, oye, yo quiero trabajar, eso fue, pasa un tiempo y después dice, estoy embarazada y quiero que me acompañen porque me da miedo todo, ¿no? Primera vez que estoy embarazada, etc. Bueno, y entonces nosotras nos disponemos a acompañar en ese proceso, y ese proceso, o sea, esa decisión de vamos a acompañar porque ya lo está solicitando, también poniendo límites, porque no podemos acompañarla quizás todo lo que ella quiere, es poner en juego también toda esta cosa como de la omnipotencia. O sea, la acompañamos cuánto, cuándo, hasta dónde, en qué lugares, entramos con ella o no al médico, por ejemplo, que fue lo que hicimos, porque ella también lo solicitó y nos parecía que, ¿qué posición tomamos cuando entramos? Bueno, la posición que nunca tomamos, y que lo hablamos antes con cada mujer, es decir, sabes que yo no voy a hablar por ti, a priori. Yo puedo ser como una especie como, uno está ahí por si acaso, ¿sí? Entonces, porque a veces el solo estar genera una sensación de más seguridad, Sí. y de porque además hay alguien que está escuchando todas esas cosas que dicen las médicas y médicos, que a veces usan palabras que son incomprensibles, o que es mucha información. Entonces también es una posibilidad de descansar ciertas cosas sobre esta figura. Entonces, y ahí está la base de lo que decía la Katia hace un rato, que es el asunto de la autodeterminación, ¿sí? O sea, eso es bien fundamental. O sea, no empezar a relevar, porque lo que hace comúnmente en este tránsito hacia el mundo del ejercicio de los derechos, en las oficinas públicas y eso, lo que suele ocurrir es que cuando la persona dice, ella es mi terapeuta, o ella me acompaña, es decir, ella es mi acompañante, entonces desaparece la persona que consulta y te empiezan a hablar a ti como acompañante. Entonces ahí inmediatamente una hace como el pase y dice, no, ella viene a preguntar. Y eso a veces trae problemas, que eso da para un montón. Interesante. Sí. No, solo como sumarme un poco a lo que dijo la Gloria, y claro, es un tema complejo en el sentido de que uno piensa que cuando, no sé, escucha, por ejemplo, experiencias de vulneración de derechos en distintos ámbitos, tuvieras que correr a hacer una denuncia, por ejemplo. Entonces yo creo que ahí es un trabajo en equipo, digamos, como yo creo que en eso el trabajo en equipo de nosotras en la comunidad o en el MEMT
es fundamental, en el sentido de ir visibilizando esa vulneración y decir, bueno, ¿cómo acompañamos esto y cuáles son las instituciones que se tienen que hacer cargo de esto? A dónde hay que escribir, o dónde hay que ir, efectivamente. Y ahí hemos encontrado distintos vínculos, ha sido el Instituto de Derechos Humanos, uno de esos vínculos, o las redes más locales, en el caso de Peñalolén. Entonces, yo creo que ese trabajo siempre es en equipo, diría, y nunca sola, digamos. Interesante. Bueno, dijeron conceptos que yo creo que mucha gente no los conoce y que en una lógica que yo creo que es necesario poder difundir. Así que está muy bueno ahí lo que mencionan. Y bueno, estamos ya en la última parte, pues nos avisa nuestro reloj. Y sí, eso, justamente ya cerrando eso, ¿dónde pueden encontrarlas? ¿Cómo quienes pueden llegar? Y ahí aprovechar de decir esta noticia. Bueno, nosotras tenemos una fanpage que se llama Núcleo Feminista de Terapeutas Ocupacionales, Chile. Ya, porque hemos tenido ahí algunas confusiones, chicas que nos hablan de Argentina, de España también en un momento. Nosotros no tenemos ningún problema con hacer redes, así que a nosotros no, sí, o sea, si nos quieren invitar, nosotras ni un problema, estamos abiertas. No respondemos generalmente los inbox, eso es importante de aclarar. Las dudas al correo, ¿ya? Que aparece ahí en el... Sí, que aparece. Teníamos un Instagram, ¿ya? Que nos duró muy poquito. ¿Ya? De repente nos dimos cuenta y estaba cerrado, no sabemos qué pasó, en verdad. Nosotras creemos que quizás nos denunciaron, no sé, no tenemos ideas, pero teníamos un Instagram. Nuestra idea es retomar ahora todo lo que tiene que ver con redes sociales y activismo, pero nos estamos preparando para eso. Estamos generando ahí un plan organizacional para ver cómo vamos a abordar el tema de las redes sociales. Excelente. Pero sí, eso se viene pronto. Pero mientras tanto es la fanpage. Y el correo que es muy importante, que es nucleofeminista.to@gmail.com. Nucleofeminista.to@gmail.com. Sí, ahí las cosas, porque en verdad no respondemos nada del fanpage, inbox, no. Sí, qué interesante, que también llegan preguntas, comentarios de otros lados. Sí. Está bueno eso. Eso, pues, algo que quieran ya en un minuto, vos, perdón, pero... No, quizá ahí las chiquillas vinieron a apoyarnos, que son del núcleo, Pues, la Alex, hay Palo, mucha gente ahí. Sí, nos vinieron a ver las compañeras, el acompañamiento aquí es colectivo siempre. Eso. Es muy importante entre nosotras, nos apañamos harto. Eso. Bueno, sí, hace poquito tuvimos el primer ciclo de ingresos. Ya. Una experiencia nueva para nosotras. Varias compañeras entraron, así que estamos como en un periodo nuevo del núcleo, en verdad. Estamos ahí con nueva gente, nos estamos organizando, nos estamos conociendo, y es nuevo para nosotras. Así que vamos a ver cómo resulta la experiencia. Excelente. Sí. Bueno, ahí cualquier cosa está en nuestro espacio ahí para poder difundir, qué sé yo. Sí. Está. ¿Ya? Gracias. Muchas gracias por la invitación. Eso pues. Muchas gracias, Catherine, Paula y Gloria por esta conversación, pues que está muy interesante y bueno, los comentarios llegan igual después, así que también le haremos llegar las inquietudes y también agradecer al público ahí, la galería está, a nuestras cámaras también ahí, no revelaremos ahí, pero se viene sorpresa, y también Boginov, como siempre ahí, ardua la tarea que tiene y se agradece, así que bueno, nos veremos, va a estar, como dije, prontamente la conversación en YouTube y puedan ahí poner sus comentarios y sus dudas, y estamos ahí como en nuestro espacio disponible para eso. Así que nos veremos más temprano que tarde en un nuevo programa y nos despedimos. Así que muchas gracias ahí a todos. Aguante el ateo feminista. Aguante los profes también, aguante los profes.